La época armada de la Revolución Mexicana duró de 1910 a 1920. Cobró entre 1.5 y 3 millones de personas, en bajas, en combate, desaparecidos, muertos de hambre y por enfermedad. En esta revolución participaron campesinos, hombres, mujeres, niños, ancianos, burgueses, hacendados y políticos. Todos lucharon a favor o en contra de un poder centralista, Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana comienza como una propuesta de cambio político. Esta atrajo la atención e involucró a otras demandas sociales, en especial la cuestión agraria. Porfirio Díaz se hizo del poder en 1876, dando inicio a una etapa de la historia de México conocida como el Porfiriato. Díaz gobernó el país ayudado de los militares y un grupo de personas ilustradas a las que llamó científicos. Este grupo se encargaría de llevar al país a una modernización industrial de forma racional y positivista. Efectivamente, ayudaron a este fin, pero de manera muy inequitativa e injusta socialmente y eficaz política y económicamente. Bajo la dictadura de Díaz, México consigue un importante progreso económico ayudado de sus científicos. Toda la economía crecía debido a la intervención de empresas extranjeras, lo cual favoreció la red de ferrocarriles. Se elevó el desarrollo de la minería en La Plata, se instalaron las primeras líneas telefónicas, el telégrafo y el fonógrafo, como nueva era de comunicaciones. El gobierno se vanagloriaba de tener a México unido y en paz. Sin embargo, había un gran descontento social, ya que una minoría estaba excesivamente rica y la mayoría del pueblo vivía en situaciones precarias. El desarrollo de México en la etapa de Díaz fue gracias a la explotación de los más débiles, o sea, los campesinos. Debido a la ley de la desamortización de tierras, los campesinos perdían sus tierras, ya que los hacendados se extendían comprándoles la tierra a muy bajo precio o arrebatándoselas de manera legal, ya que en su mayoría los dueños de las tierras no contaban con títulos de propiedad y estos no tenían otra opción que mudarse o quedarse a trabajar para la hacienda como asalariados por vivienda y comida. Para asegurar que no existiera ningún levantamiento en su poder, Díaz creó una policía campesina llamada los rurales. Estos mantenían el orden en las haciendas y a los campesinos rebeldes se les reclutaba al ejército como soldados o eran colgados en los árboles al lado del camino para infundir miedo. En los inicios de la revolución, los primeros en tomar cargas fueron los hermanos Flores Magón, políticos y periodistas originarios de Oaxaca. La gota que derramó el vaso en el Porfiriato fue una entrevista que tuvo Díaz en marzo de 1908 con James Krugman, reconocido periodista norteamericano del Parsons Magazine. En esta entrevista, Díaz reconoce y declara que México estaba listo para la democracia y que a finalizar su mandato se retiraría. Estas declaraciones desataron la agitación política entre la élite porfirista y la clase media urbana. Estas clases apoyaban al gabinete armado de Porfirio Díaz y son conocidas como reyistas. Ellos propusieron como vicepresidente a Bernardo Reyes, militar de gran importancia en el régimen porfirista. El presidente se niega y disfraza su exilio a Europa como viaje de estudios militares. En cambio, Díaz elige como vicepresidente a uno de sus científicos. Con esto, los reyistas se convierten en opositores al régimen. En Coahuila, en el mismo año, 1908, Francisco I. Madero escribió el libro La sucesión política presidencial de 1910, teniendo como fundamentos las declaraciones de Díaz con Krugman. Francisco I. Madero, hijo de una de las familias más ricas de México, de pensamiento liberal, voz chillona, buen carisma y poca altura, estudió en Europa, Estados Unidos y fue simpatizante de corrientes espirituales. El 22 de mayo de 1909, con la iniciativa de Francisco Madero y Emilio Vázquez Gómez, se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista. Este partido tiene como fundamento proteger a la democracia con el lema sufragio efectivo, no reelección, frase acreditada todos estos años a Madero, pero en realidad perteneció al mismísimo Porfirio Díaz en el Plan de la Noria de 1871, cuando Díaz buscaba derrocar a Benito Juárez.
Este partido lo creó Madero con el fin de competir de manera pacífica en las nuevas elecciones. También se le unieron los reyistas anteriormente desilusionados. Entre 1905 y 1909, Madero comienza una gira por el país para organizar clubs antirreeleccionistas y mantiene contacto con la clase media, hacendados y personas independientes de otros estados. La idea de Madero era conseguir para Coahuila una autonomía electoral, es decir, romper con el esquema porfirista que escogía a los gobernadores de cada estado desde la Ciudad de México. Una vez lograda dicha autonomía electoral, planeaba acceder al poder político. En su paso por San Luis, el gobierno lo apresa bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Mientras Madero estaba encarcelado, Porfirio Díaz gana de nuevo la presidencia el 21 de junio de 1910, de nuevo por fraude electoral. Madero logra escapar de la cárcel de San Luis y se refugia en San Antonio, Texas. Allí se reúne con varios líderes antirreeleccionistas y redacta el Plan de San Luis, que es el único plan del mundo que cita a un levantamiento en armas en una hora específica y día específico. En este caso fue domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, y los puntos alejados de vías de comunicación lo harían desde un día antes. Este plan tenía como fin derrocar a Porfirio Díaz del poder, restablecer las elecciones libres y democráticas y restituir tierras a los campesinos. El llamado es respondido por dirigentes campesinos de varias regiones del país. Francisco Madero hace llegar copias del Plan de San Luis a todos los clubes antirreeleccionistas para que lograran el triunfo. Dicho levantamiento atrajo a grupos rurales que no tenían interés por la reelección de Díaz. Su verdadero interés era recuperar la tierra. Al grupo de Madero se unieron Pancho Villa, cuyo nombre verdadero era Doroteo Arango, y Orozco en el norte del país, mientras también se unía Emiliano Zapata en el centro-sur del país. Pancho Villa era un arriero y empleado de empresa extranjera en Chihuahua. Había escapado de su Durango natal y en Chihuahua se cambió el nombre. Su segunda vida era robar ganado a las haciendas, y esto no era tan mal visto entre los campesinos, pues esas tierras habían sido usurpadas por los hacendados. Se dice que era muy carismático y tenía cierto gusto por las malteadas de fresa. Emiliano Zapata nació en San Miguel Anenecuilco, en el estado de Morelos. Para septiembre de 1909 fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras. Desde entonces, Zapata estudió los documentos que acreditaban los derechos de los pueblos y sus tierras. Se convirtió en dirigente agrario de Morelos. El movimiento armado de Zapata es en defensa de las tierras que les habían sido arrebatadas a los campesinos. Zapata quería que se viviera en paz y se une al Plan de San Luis por la oferta de regresarles las tierras. Así que ya dos grandes insurrecciones, en el norte Orozco y Villa y en el sur Zapata. Finalmente, el 20 de noviembre de 1910, hay levantamientos y estallidos en el país, en Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Morelos y Guerrero. Días antes de dicha fecha, Madero regresa al país para liderar sus propias tropas. Poco a poco, clases bajas, medias y altas comenzaron a unirse a dicho fin al ver el éxito que tenían. En Morelos, nombran a Zapata jefe supremo revolucionario del sur, que pasaría a llamarse después Ejército Libertador del Sur. En el norte se crea una red de contrabando en armas y municiones, ya que en México no se producían armas y eran exportadas de Europa o Estados Unidos. Durante varios meses se pelea contra el ejército de Díaz, hasta que Villa y Orozco toman Ciudad Juárez en contra de las órdenes del propio Madero. Entre el 8 y 10 de mayo de 1911, en la ciudad hubo desórdenes, saqueos y asesinatos. Mientras tanto, Díaz enviaba al norte a sus representantes. Esta fue la batalla más importante de toda la lucha militar antirreeleccionista versus Díaz. Los rebeldes contaban implícitamente con el apoyo americano, que enviaba armas. Finalmente, el 21 de mayo de 1911, llegaron a un acuerdo con los representantes de Díaz, y el 25 de mayo del mismo año, Díaz renuncia formalmente al poder, se exilia a París y se nombra a León de la Barra presidente interino, en lo que se pacificaba el país y llamaba a nuevas elecciones.
Este gobierno duró de mayo a noviembre de 1911. En junio del mismo año, Madero se reúne con Zapata en Morelos, con el fin de que Zapata dejara las armas. Sin embargo, León de la Barra manda a atacar con tropas de Victoriano Huerta a las de Zapata, para que éste creyera que Madero conspiraba contra él y lo fusilaran ahí mismo, y no ocupara la silla presidencial. Esto dio inicio a una batalla que continuó hasta que Zapata pudo salir en retirada al anochecer. En las nuevas elecciones, Madero no tuvo oposición y fue elegido por la mayoría, quedando presidente de México, y Pino Suárez como su vicepresidente. El 6 de noviembre de 1911, Madero toma la presidencia y una de sus primeras medidas fue decretar una ley donde el presidente, los gobernadores y vicepresidentes no pueden ser reelectos. Madero no movió de sus cargos políticos al gabinete de Porfirio Díaz, y su gobierno sufrió de conspiraciones porfiristas y reclamos de hacendados en contra de los campesinos rebeldes. Por otra parte, recibió el reclamo de los campesinos, antiguos jefes revolucionarios, especialmente Emiliano Zapata, que pedía la autonomía local y el reparto de las tierras. Zapata creía que el presidente inmediatamente entregaría las tierras a los campesinos, pero Madero no podía arrebatarle las tierras a los hacendados, pues explicaban que debía de hacerlo de forma legal y no como un acto de poder. Madero quería que Zapata entregara las armas, pero este se oponía, y finalmente el 28 de noviembre de 1911 se elabora el Plan de Ayala con el lema de "La tierra es de quien la trabaja", hecho por el mismo Zapata. En este plan se desconoce el gobierno de Francisco I. Madero y llamaba a las tropas a levantarse en armas y restituir la propiedad de las tierras a los campesinos. A causa de esto se une también Pascual Orozco. Madero no tiene otra opción y utiliza al ejército federal bajo el mando de Victoriano Huerta. Las tropas federales se movilizan para atacar con los rebeldes y comenzaron la lucha armada contra Zapata. El ejército federal entonces se opone al gobierno maderista, protagonizado por los restos de Porfirio Díaz. Es aquí donde existe un golpe de estado. La semana del 9 al 18 de febrero de 1913 se produjeron en la capital combates que dejaron centenares de muertos. A este episodio de la historia se le conoce como la Decena Trágica. Victoriano Huerta apresa a Madero con una jugada política, hace que renuncie el 19 de febrero de 1913 y se queda como vicepresidente interino Pedro Lascurain, cuyo mandato solo duró 45 minutos, tiempo suficiente para nombrar a Victoriano Huerta vicepresidente, para después Lascurain tuviera que renunciar y Huerta asciende al poder.